este tema, me enlazo y como siempre le agradezco que nos regale unos minutos. David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¡Feliz año! Feliz año, Paco. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Pues una situación complicada, lo hemos venido platicando ya desde hace poco más o menos 10 meses con esta situación de la pandemia, y el futuro se ve sombrío porque la pandemia no solamente no se ha ido, sino que sigue creciendo. Los números hoy son escandalosos, pero ¿cómo ver el tema de la educación, David? Tienes toda la razón, Paco. Estamos en el momento más complicado que ha tenido nunca el sistema educativo nacional. Efectivamente, son 30 millones de estudiantes los destinatarios de los servicios educativos, pero como muestran los propios datos de la SEP, los que regularmente se están conectando a las transmisiones televisivas son solo 20 millones de los 30 millones. En este país tan enorme, no solo basta, digamos, tener a disposición las redes digitales, tanto para usar estos dispositivos como son los celulares o las tabletas, o incluso solo la televisión, porque recordemos que la señal que está transmitiendo todos los días la televisión educativa, ahora retomará a partir del lunes 11, es algo que solo se capta en la televisión digital. El hecho de que llegue a la mayor parte del país no significa que la mayor parte de los niños lo están viendo. Pero además, como señalaba la reportera en la historia que compartió hace poco, el problema fundamental es el vínculo entre las familias y los docentes. La sola transmisión, incluso el que se repartan los materiales, no es garantía de aprendizaje, y el rezago que se está produciendo es enorme. Sí, tocas estos dos puntos que son neurales. Por una parte, el aprendizaje, la calidad, el porcentaje de aprendizaje. Por el otro lado, el rezago, que ya veníamos con un rezago y que esto se ha incrementado por la pandemia. Y agreguémosle la deserción y el trabajo infantil, David. Así es. En resumen, lo que nos ha pasado es que se desestructuró la comunidad de aprendizaje. Entonces hay oportunidades de aprendizaje, pero están sueltas. Está en el esfuerzo que puedan hacer los adultos de la casa de cada niño, está en también lo que a lo mejor algún adulto ingenioso, algún libro interesante en tu casa tiene. Y sin embargo, la comunidad como tal está muy desarticulada. Entonces, tenemos los problemas de bajo aprendizaje, es decir, de rezago en desempeño, pero también tenemos el rezago que está ligado a la ausencia, que se va a convertir en abandono, especialmente los más pequeños y los más grandes, que no se han inscrito, o si se han inscrito, no están acudiendo. Se estima que más o menos el 20% desde el regreso, entre comillas, virtual a clase, que ocurrió en agosto hasta la fecha, es el 20% de los estudiantes que no han estado en contacto con sus maestros, pero además entonces está ligado al trabajo infantil, está ligado a situaciones socioemocionales de depresión, de ansiedad, de temor, de exaltación, y finalmente también todos los riesgos de maltrato, abuso y de reclutamiento para el crimen organizado o desorganizado. Es, por supuesto, un gran riesgo social el que estamos atravesando. ¿Qué podemos esperar con honestidad, David, este año? Lo que podemos esperar es que en las grandes ciudades no haya clases presenciales de aquí hasta el final del ciclo escolar. Es muy complicado imaginar que metrópolis como la zona metropolitana de la Ciudad de México o de Guadalajara, Tijuana, Mérida, Puebla, puedan tener apertura en las escuelas, porque la dificultad no es solo el mantener el filtro escolar en el centro, en el plantel, que ya es bastante complejo porque implica toma de temperatura, sanitización, el agua disponible,
la distancia entre los pupitres, la ventilación, una logística bastante compleja, pero es sobre todo la fricción que hay epidemiológica, porque la gran mayoría de los niños, por ejemplo, en la Ciudad de México, no viven a una distancia caminando de su escuela. Eso apenas ocurre con el 15% de los niños. 85% de los niños tienen que invertir entre media hora y hora y media para llegar a su centro escolar. Entonces, estar en el transporte público, estar en este flujo de adultos, generan unas posibilidades de que se escalen los contagios, que hasta que no haya vacuna realmente es muy difícil pensar en eso. En cambio, lugares como Chiapas, como Campeche, en donde ya una buena parte de los municipios están en semáforo verde, tienen posibilidades. No de cualquier manera, se trata justamente de asegurar que tienen agua y sanitización en los salones. Entonces, muy responsable, por ejemplo, ayer la maestra Domínguez y el secretario de Salud, maestra Domínguez, que es la secretaria de Educación de Chiapas, y el secretario de Salud, Cruz, hicieron una conferencia conjunta diciendo, sí, estamos en verde, pero no podemos abrir hacia lo loco. Tenemos que estudiar la logística para saber qué centros escolares sí se pueden abrir. A ver, déjame, ahora que tocaste el tema de los funcionarios, en medio de todo este tema, se va el secretario Esteban Moctezuma, llega la maestra Delfina Gómez. ¿Cómo ver este cambio? ¿Qué resultados ves tú desde la óptica de Mexicanos Primero? Pues vemos un gran riesgo y una gran oportunidad. La gran oportunidad está en que la maestra Delfina es justamente una persona que tiene la experiencia no solo de haber sido docente frente a grupo y entonces conoce la dimensión pedagógica, sino también ha sido directora de un centro escolar muy grande en Texcoco, público, pero también de uno particular. Es alguien que tiene estudios de pedagogía, pero también de administración educativa en el TEC de Monterrey. Ha sido funcionaria estatal, entonces sabe los daños que ocurren cuando hay ese centralismo extremo de la SEP y no considera la experiencia de los estados. Entonces llega con muy buenas credenciales en términos de conocimiento del sistema escolar, que en este momento no estamos para sutilezas. Se necesita alguien que entienda muy bien la dinámica de la vida de la escuela para saber cuándo y cómo se pueden abrir las aulas. Dicho eso, ¿y el riesgo? El riesgo está justamente en que todo cambio implica ruptura de continuidad. Es una lástima que en el caso de México los puestos que tienen que ver con la Secretaría de Educación no mantengan esa continuidad. La secretaria Delfina en estos 14 años va a ser la 9ª secretaria de Educación. En el mismo periodo Colombia ha tenido 3 ministras de Educación y todas del mismo equipo. Y entonces los resultados educativos en este tiempo han sido muy diferentes. Y el otro riesgo está en que la maestra Delfina no deja de estar cerca del esquema en el que la presencia territorial, las becas, se pueden convertir en una estrategia de su grupo político. Ha sido la superdelegada en el Estado de México y entonces el que la SEP empezara a funcionar como funciona Bienestar y se convierta en una fuente, digamos, de distribución y no tomando la responsabilidad en este momento delicadísimo de la educación, pues ese es también el gran riesgo. Déjame rápidamente preguntarte algo que que el tiempo se me viene encima, pero quisiera conocer tu punto de vista. Ahora que ha anunciado el presidente esta iniciativa contra los organismos autónomos, está este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en CIPINA. ¿Cómo lo ves? Me parece lamentable la expresión del presidente, me parece que es fruto del prejuicio, de la ignorancia. Es muy, muy grave ese planteamiento porque el sistema de protección primero deriva de una ley, de la ley general, es una ley general de la República, no la puede cambiar por
sus ocurrencias, pero incluso teniendo de su parte a la mayoría parlamentaria, hay que estudiarlo muy bien. El DIF es solo una parte del CIPINA que se encarga solo de la asistencia y de darle continuidad al trabajo de las procuradurías, pero hay otros trabajos de impulso a los derechos de los niños que hace educación, que hace bienestar, que hace protección civil, que hacen un montón de organismos que son coordinados por el CIPINA. El CIPINA es un cuerpo mixto, no solo porque están varias secretarías, sino porque está la sociedad civil, las 32 entidades, están representantes de municipios, están representantes del Poder Judicial. Entonces, que el presidente deshaga una asamblea que ha dado excelentes resultados en términos de coordinación a favor de los niños, tan rápido como que al inicio de esta pandemia en el Diario Oficial de la Federación aparecieron los criterios de prioridad que desarrolló el CIPINA y no el DIF, porque ni tiene la capacidad técnica ni tiene la visión. Entonces, empobrecería la vida de los niños el hacer caso, digamos, a esa idea falsa de austeridad, y que me parece más bien está ligada con la obsesión de un control autoritario de personas que dependan directamente de él, y desmantelar los sistemas de coordinación en donde además hay participación de la sociedad civil. David Calderón, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Un abrazo y feliz año. Feliz año, Paco. Mucho éxito para todo lo que ocurre en TVC.